Es el Saradye Park aquí en Moscú y os saludamos en latitud Rusia. Se acerca la Copa del Mundo. El Saradye Park, un punto en el que se encontraba hasta hace unos 10 años el viejo Hotel Rosilla, erigido por el Partido Comunista para contraponerse a los viejos hoteles aristocráticos remanentes de la Rusia zarista que se ubicaban al otro costado de la Plaza Roja. Aquí se solían hospedar las grandes figuras del Partido Comunista, lo mismo que diplomáticos internacionales, el espionaje, la Guerra Fría en este punto. Un hotel que llegó a ser el más extenso del mundo y hasta en eso competían los rusos o los soviéticos con los estadounidenses. Decían en Rusia, nuestro Hotel Rosilla es más grande que los de Las Vegas, aunque luego Las Vegas siguió creciendo en lo colosales de sus hoteles. Vamos con la frase de este día desde esta ubicación que también incluye, por cierto, un puente que no es puente, un puente que no termina de atravesar el Moscova, es solamente un espléndido mirador, 70 metros aislado, pero sin tener un solo soporte. Vamos a ver la frase de este día, muy adecuada siempre. Moscú siempre helado y corriendo. Helado y corriendo. Máster y Margarita, el maestro y Margarita, Mikhail Bulgakov. Arrancamos Latitud Rusia. Conoceremos las dos pasiones de León Tolstoy y recorreremos la calle rusa más inundada en letras, Arbat. Geopolítica y dinero. ¿Cómo fue elegida la primera sede compartida de los mundiales y primer torneo en Asia? Recordaremos la historia de la primera Miss Universo rusa, su renuncia al trono, su polémica, su trabajo como policía en Rusia. La historia de Fabio Cannavaro, de recogebalones a capitán campeón del mundo. Veremos a uno de los deportistas consentidos de Vladimir Putin y para muchos mejor exponente de artes marciales mixtas. El telón está a punto de levantarse, los actores se preparan, el balón a escena, comienza Latitud Rusia. Y es ya el capítulo 18 de Latitud Rusia y nos referimos a un país que más allá de su vastedad territorial, también lo es vasto culturalmente. Pensemos en naciones con una gran cantidad de letras célebres. Las Islas Británicas, pensemos en Francia, en España, en Italia, por supuesto Alemania, claro que sí, en América Latina, sí México, sí Argentina, sí Colombia, sí Chile, y así vamos país por país. Por supuesto Japón, con sus grandes premios Nobel, pero en Rusia, lo que una sola calle, la calle de Arbat, puede dar, puede obsequiar en cantidad de libros, de textos, es inmenso. Aquí es historia, ahí estuvimos. Rusia, según Winston Churchill, es un acertijo envuelto en misterio adentro de un enigma. Quizá por ello tantas plumas han buscado entenderla, quizá por ello tantas letras se han dedicado a reflexionarla. Mañana lluviosa en Moscú. Entramos en una casa de madera tan distinta a cuanta construcción le rodea. Ahí vivió por 2 décadas el escritor ruso León Tolstoy. Ahí se mantienen desde sus muebles, vajillas y pertenencias hasta su mismísimo abrigo de mapache, el oso que de joven cazó y su ajedrez. Tolstoy y sus dos pasiones, la de siempre en este estudio en Moscú, escribir. La que tomó con más de 60 años, el ciclismo. En la depresión por la muerte muy pequeño de su hijo Vania, alguien regaló al escritor esta bicicleta. Tanto se metería al mundo del ciclismo que terminaría por encabezar honorariamente la Federación de Ciclistas Rusos. Y a un costado también esas pesas. Y es que los ejercicios que Nana Karenina efectúa el personaje Konstantin Levin son los mismos que el escritor, jinete, acróbata, gimnasta, cazador efectuaba a diario. En tan apacible casa, en un jardín que increíblemente queda aislado del bullicio moscovita, cuesta creer que estamos en pleno centro de la urbe. Cerca de la muralla del Kremlin, ahora pasamos por el Teatro Bolshoi y por la estatua de Karl Marx rodeada de llamadas al proletariado, hasta que llegamos a la calle Arbat. Entre souvenirs, matrioshkas rockeras y futboleras, artículos nostalgia del pasado comunista, entre todo eso, difícilmente se verá en la tierra un par de cuadras en las que hayan vivido tantos escritores.
Vietom Dome Gil Alexander Pushkin, que aquí vivió Pushkin, en Arbat. Nos recibe el mismo poeta Pushkin en una estatua con su esposa, pegado a la casa de Andrei Bely, a la de Anatoly Rybakov, a la de Yuri Kazakov, al monumento al músico y poeta Bulatko Kudjava, a la vuelta a la del cuentista Nikolai Gogol. Letras. Y en medio de tantos recuerdos de artistas, de escritores, esta muestra, este homenaje completamente espontáneo y popular a la banda Quino y a su líder, Víctor Tsoi, fallecido en accidente de tránsito siendo muy joven. De hecho, por aquí vamos a encontrar en el muro de Tsoi, su foto y muchos mensajes de recuerdo. Imprescindible la banda Quino para entender la Rusia de la perestroika, la Rusia después de la caída de la URSS. La misma banda Quino, cuyo momento cumbre fue, semanas antes de la muerte de Víctor Tsoi, aquel concierto en el estadio Luzhniki. Ese mismo estadio de la final de la Champions 2008 entre United y Chelsea. Ese estadio que espera la final del Mundial, en la tierra del acertijo envuelto en misterio, adentro del enigma. Por algo, tantas letras. Por debajo de donde me encuentro en este gran mirador de la Catedral de San Basilio, pegados al río Moscova, se encuentra una exposición, una puesta en escena de los 4 ambientes primordiales, ecosistemas primordiales que hay en Rusia: la tundra, la estepa, la gran planicie y el bosque. Todo eso uno lo puede encontrar aquí en Zariadie, en este parque Zariadie. A todo esto regresamos al contexto geopolítico, como hacemos en cada emisión de Latitud Rusia, los contextos de cada mundial, y en este caso es el de la Copa del Mundo 2002, el primer gran torneo después de los atentados del 11 de septiembre, la primera vez que iba a Asia, y como complemento para FIFA, por fin se les hizo, la primera vez que China calificaba al certamen. La sede mundialista más peleada de todos los tiempos. Historia, geopolítica, viejos rencores, rivalidad encarnizada entre dos vecinos del lejano oriente y la FIFA buscando nuevos yacimientos de oro en Asia. Joao Havelange, su presidente, había prometido el primer mundial asiático a Japón, complacido por el promisorio inicio de la J-League o Liga Japonesa y sobre todo por el ingreso de los patrocinadores de este país al fútbol. Lennart Johansson, a su vez, titular de la UEFA y gran opositor de Havelange, prefería a Corea del Sur basado en su mayor tradición futbolística y en un hecho irrebatible, que hasta 1996, cuando se dirimía al anfitrión del Mundial 2002, los japoneses nunca habían jugado una Copa del Mundo y la selección de Corea del Sur era la mayor potencia de su continente. Derroche por donde quiera que viajaran los ejecutivos de las dos campañas, gastos en publicidad y representación estimados en cientos de millones de dólares, acusaciones cruzadas, mezcla de política. Si la ocupación japonesa de Corea entre 1910 y 1945, si las relaciones diplomáticas apenas retomadas y con pinzas en 1965, si la sensación coreana de que el gobierno nipón continuaba renuente a admitir sus excesos en la península y por ende rechazaba que los japoneses prestaran dinero para construir un estadio, si la nueva competencia entre los dos países ahora por medio de empresas tecnológicas y automotrices, incluso a escala de política deportiva, cuando Corea derrotó a Japón metiendo a los olímpicos su taekwondo por encima del karate. Victoria de alto carácter simbólico. Desde su pedestal de favorito, Japón había dicho que de ninguna manera iba a compartir la sede. Corea del Sur entendió que no le quedaba de otra. Ahí iniciaron muchas más tensiones. ¿Quién se quedaría a la final?
en donde sería el IBC o centro de televisión, magneto para promoción turística y derrama económica. ¿Y los nombres de las mascotas? ¿Qué país escribir primero en el logotipo? Al colocarse Corea antes por seguir el orden alfabético francés, Japón imprimió todos sus materiales en su idioma sin incluir los países. Copa del Mundo 2002 a secas, nada de que Corea primero. Para colmo, a un año de la inauguración, Japón publicó libros escolares que no enfatizaban las tropelías de su ejército durante la ocupación coreana. Miles de coreanos se manifestaban quemando ese libro y exigiendo la cancelación del mundial. Con Japón, ni a la esquina, era su mensaje. El emperador Akihito respondía amagando con no acudir a la apertura en Seúl. 20 estadios, 2 comités organizadores, 2 idiomas y culturas no solo diferentes, confrontados, poca voluntad de acercamiento, vuelos que no alcanzaban para unir al archipiélago nipón con la península coreana, escasa cooperación en materia migratoria, como si cada cual organizara su propio mundial en competencia con el vecino. Al final el torneo funcionó en gran medida gracias al músculo económico que las dos naciones le imprimieron, no obstante con 2 sensaciones. La primera, que la FIFA lo había otorgado a 2 anfitriones contra su voluntad y sin entender la complejidad de la relación japonesa-coreana. La segunda, que en términos de posicionamiento y diplomacia, los coreanos ganaron por goleada. Las imágenes de Seúl, tapizada por personas vestidas de rojo y cantando, contrapuestas a varios puntos de Tokio en los que parecía que el mundial no existía. Para cerrar el círculo de geopolítica del Lejano Oriente, China se clasificó por primera vez. Le tocaría debutar en mundiales en un país al que todavía en los años 80 desconocía. En medio de tantas tensiones, la FIFA cumplió su objetivo. Recién colapsada ISL, la empresa encargada de explotar su mercadotecnia, en Corea-Japón 2002 resucitó financieramente con el acceso a un mercado hasta entonces poco explorado. Lo mejor, que el emperador japonés Akihito dio un gran paso para hermanar a esos vecinos, admitir, con motivo del mundial, las raíces coreanas de esa, su propia casa imperial. Dime qué tipo de pan comes y te diré de qué país eres, o por tu pan sabré cuál es tu país. Algo así con Rusia. Hoy hablamos en estas tradiciones rusas del pan, que por cierto es espectacular en este país. A cada esquina es posible encontrarse en la Rusia actual con una piekarnia, es decir, una panadería, una piekarnia. ¿Qué tipo de panes venden? ¿Qué podemos encontrar que nos deje claro que nos encontramos en Rusia? Por supuesto, su variedad de pasteles resulta espectacular, muchos de ellos con semilla de amapola. En cuanto al estricto pan, es su acompañante perfecto para la sopa borscht. En ese caso se elige el pan negro, a veces les gusta duro. El pan tradicional en Moscú suele ser el stolichny, traducible como capitalino o metropolitano, el stolichny. El siguiente en popularidad es el narezhnoy batón, infaltables sus líneas diagonales siempre, surcando esa parte alta. Narezhnoy viene, por cierto, del verbo rebanar, y es que ese pan suele ser utilizado por los rusos para sus sándwiches o empaderados, a los que les llaman los butterbrot. El más llamativo por su ornamento es el karabay, ocupado en fiestas y ceremonias, de esos que a uno hasta le remuerde cortarlo por cómo se fue, como se ve arriba. Aunque quizá el más recomendable, hablo a título personal, es la baranka, lo mismo utilizada como decoración al colgarse en la casa. Puede encontrarse rellena de una variedad de materiales. En épocas comunistas, sobre todo de escasez, una baranka se puede encontrar rellena de pescado, de mostaza, y sacaba de apuros cuando no había dinero para comprar algo más. No confundirla, la baranka, con la shushka que ahora vemos, la shushka, idónea para acompañar el té. También por su tamaño es de las favoritas de los niños. Esta shushka son los panes que podemos encontrar en Rusia, recalcando. Las panaderías son una experiencia y hay una variedad de pasteles. Muchos dicen que algunos de ellos vienen de la influencia francesa, cuando las tropas de Napoleón llegan tan cerca del Kremlin. La realidad es que en Rusia hay panes espectaculares.
Hacemos una pausa, ya volvemos a esta latitud Rusia con estas únicas panorámicas. Parte del secreto detrás de la bonanza rusa hacia el año 2008, cuando se construyó un proyecto faraónico como el de este parque y ese puente que no atraviesa el agua, pero tiene 70 metros sueltos sobre el río Moscova, parte de esa bonanza era el alto precio del petróleo. Vale la pena decir que Rusia ha alcanzado a Arabia Saudita como líder mundial en producción de petróleo. Detrás viene Estados Unidos. Hacia el sitio 11, 12, 13 suele fluctuar el caso mexicano. Evidentemente, si la matrioshka de escritores rusos que hemos ido compartiendo a lo largo de todos estos programas de Latitud Rusia tuvieran a las grandes plumas a todas, sería de 40 piezas. No aparece entre ellas, por ejemplo, el personajazo del cual hablamos el día de hoy. No podíamos dejar de pasar en esta sección de grandes obras rusas por padres e hijos de Iván Turgenev, en ruso llamada Atsi y Deti, padres e hijos. Publicada en 1862, relata el regreso de un joven Arkady Kirsanov a la provincia donde vive su padre, Nikolai. Una brecha generacional los ha separado en la forma de ver la vida, en posturas, en ideas, en el nihilismo abrazado por Arkady y por su amigo Yevgeny Bazarov y evidentemente no entendido por su padre. El libro trata de dos Rusias diferentes y confrontadas, espejo de lo que acontecía a mediados del siglo XIX en el país, unos aferrados al urgente cambio de orden, otros pretendiendo mantenerlo y defenderlo. Obra por demás visionaria que a su manera anticipó lo que vendría en Rusia, también profunda filosóficamente, de las primeras de esta cultura que tuvieron de verdad altísima repercusión en Europa occidental. Por eso tiene que ver con la revolución que vendría años después. Si esperamos el momento en que todo, absolutamente todo, esté listo, entonces nunca comenzamos. Una de las frases de Turgenev en Padres e Hijos. A diferencia de Tolstoy y Dostoyevsky, quizá más célebres, Turgenev no se desgastó en temas religiosos. Eso también le acercó a los novelistas europeos de la época. El gran cineasta Sergei Eisenstein llevaría a la pantalla otra obra de Turgenev, El Prado de Beijing, pero fue tan modificada y censurada por el régimen soviético que nadie sabe cuál es la versión idónea o cuál es la que pretendía el cineasta y se acerca lo que finalmente tenemos a los deseos originales de Eisenstein. Aquí vemos algo de esta realización del gran Eisenstein basado en Turgenev. Puntos clave de Padres e Hijos de Iván Turgenev trata de la confrontación entre dos generaciones, anticipa el conflicto que más de medio siglo después detonaría en la revolución cayendo una Rusia, llegando otra con la URSS. Primera novela rusa con esa repercusión en el exterior, mucho antes que si Pushkin, que si Dostoyevsky, que si Tolstoy, fue esta, Padres e Hijos, tan leída en Europa occidental. Alemania, la Deutsche Mannschaft fue campeona del mundo en el 74 como Alemania Occidental, con un entrenador nacido en Alemania Oriental, Helmut Schön. No obstante, en la Copa del Mundo 2014, la última, primer título de los germanos ya reunificados, hubo un futbolista nacido en la entonces Alemania Oriental, Toni Kroos, la historia del soberbio mediocampista del Real Madrid. Para que el partido fuera parejo, Toni Kroos era forzado a jugar descalzo por sus compañeros de escuela. Si no, la ventaja para el equipo que contara con el ahora campeón del mundo con Alemania era injusta. Y es que no solo jugaba él, sino que hacía que todos pareciesen buenos. Por sus venas siempre corrió sangre deportista. Su madre fue campeona nacional de bádminton y su padre también fue futbolista. Su hermano Félix juega ahora para el Werder Bremen. De todo, sin embargo, destaca Toni, rival de México de cara a Rusia 2018. Único jugador de Alemania del Este que levantó la Copa del Mundo en 2014. Kroos lleva los hilos de la Nationalmannschaft y del Real Madrid.
nació el 4 de enero de 1990, unas semanas después de la caída del muro de Berlín y unos meses antes de la reunificación. Pero la política no es lo suyo para este mediocampista nacido en Greifswald, una población de 55,000 habitantes cerca del río Báltico. Kroos pasó por las fuerzas básicas del Hansa Rostock. Requirió el permiso de sus padres para fichar por el Bayern München, pues aún era menor de edad. Franz Beckenbauer resultó crucial, pues advirtió que sería un crack desde que lo vio por primera vez en el Mundial Sub-17 de Corea del Sur, como consiguió pasar al Real Madrid el mismo verano en que ganó el Mundial. El volante ya ganó la última Copa del Mundo. A nivel de clubes, tanto con el Madrid como en el Bayern, ya conquistó Liga y Champions más de una vez. Pocos éxitos profesionales le quedan por cumplir, así que solo queda disfrutar y que, con su frialdad en el juego, eso es más peligroso para un francotirador. Bienvenidos a esta escuela, a esta aula, a esta escuela de ruso, o más bien debo decir, Dabro Pajalovat, porque hoy veremos cómo se da la bienvenida, y así es justamente con estas palabras como decimos bienvenidos. Y ahora sí, ahí está, justo lo que recién le decía, Dabro Pajalovat Verasiu, bienvenido a Rusia, es como le dirán si va a tierras mundialistas, si va a la Copa del Mundo, cuando esté pisando el país, bienvenido a Rusia, Dabro Pajalovat Verasiu. Pasa algo curioso, que Pajalovat es una palabra antigua de la que deriva la manera de dar la bienvenida actualmente. Sí hay otra frase que ahora veremos para entender bien lo que se quiere decir con Pajalovat. Por ejemplo, se solía decir antes To Pajalaval. ¿Quién vino? To Pajalaval. Es un verbo Pajalavat y de ahí viene bien llegados, bienvenidos, como se dice Dabro Pajalavat. Pero hoy por hoy no se utiliza demasiado ese verbo. Algunos piensan que viene de épocas de Iván el Terrible. Hay muchas versiones en las que era una forma de pedir, digamos, la cuota de ingreso para que la gente entrara y entonces sí ya venía la bienvenida una vez pagado. Y ahí tenemos otro ejemplo de cómo se puede llegar a dar la bienvenida y es una palabra que a usted le puede quedar bastante larga. Privyetsvyutsia. De esta manera se les da la bienvenida, es lo que significa, recordando que gracias es privyet. De esta manera es como se puede dar la bienvenida de una manera más informal, aunque la palabra puede quedarle muy larga. Y otra forma más coloquial que se utiliza es sprijezdam, bienvenidos a casa, que puede traducirse literalmente como con la llegada. Pero si usted quiere tener dos frases para la bienvenida en Rusia, Dabro Pajalavat Verasiu, bienvenido a Rusia, o por supuesto sprijezdam. Llama la atención a menudo cuando queda esa C suelta, C con fonema S, en ruso, pero es la manera de poder complementar estas frases. Sprijezdam, con la llegada, bienvenidos. Y con esa llegada nos vamos hasta el tip turístico para cuando usted llegue a Rusia, si es que lo hace para la Copa del Mundo. Aunque el posicionamiento ruso o lo que el común del viajero en Rusia busca experimentar va mucho más acorde al vodka que a una tranquila bebida caliente y sobre todo en verano y a media tarde de Copa del Mundo, una recomendación. Por mundialista y acelerada y enjundiosa que busque usted su experiencia, no se arrepentirá si se toma un té durante su estancia en Rusia. Es la forma en la que se sirve, con todo lo que le acompaña, es el sabor que es diferente, es el momento casi ritual, es la vajilla especial de la que se dispone, evocadora quizá, toda esa vajilla de la aristocracia en épocas zaristas. Una gran vivencia que haría bien en no perderse si usted va a Rusia tomándose un tecito, un tanto parecido al té como se toma en los sitios más tradicionales de las islas británicas, pero con elementos rusos como las frutas secas y los pastelitos colocados para acompañar. Ya después, algunos, sobre todo en invierno o quizá en Copa del Mundo, le añaden un poquito de vodka, aunque la norma es disfrutarlo más bien con mucha miel o azúcar y sin alcohol. Usted sabrá. En esta sección de grandes personajes rusos hemos pasado por pintores, por científicos, por académicos, figuras históricas, políticos como recientemente Vladimir Putin. Esta vez vamos a algo diferente y creo que vale la pena buscando abarcar la totalidad de Rusia. Pese al estereotipo que suele acompañar a este país, a esta cultura de tener mujeres bellísimas, solo una vez fue elegida una Miss Universo de Rusia. Sucedió en 2002 con Oksana Fyodorova, catalogada por muchos en aquel momento, y en este también,
como la mujer más bella que jamás hubiera participado en el concurso de Miss Universo, aunque desde un principio envuelta en varias polémicas. Por entonces se insistía que Vladimir Putin, recién ungido presidente, buscaba utilizar muchas plataformas para relanzar a Rusia como potencia, como país hegemónico, y que habría presionado para la victoria de Oksana en Miss Universo. Sí es un hecho que en Rusia se insistió mucho a Oksana para que acudiera desde un año antes y entonces se negaba por sus estudios. Ella quería ser, y fue, abogada. 4 meses después de que Oksana se convirtiera en la primera Miss Universo rusa, era despojada de la corona, la primera Miss Universo despojada oficialmente de la corona. Ella dice que porque su prioridad siempre fueron los estudios. La organización reiteraba que por incumplimiento de contrato, al no acudir a los eventos pactados como Miss Universo y negarse a vivir en el sitio indicado en Nueva York. En la rumorología, un amplísimo catálogo de versiones nunca desmentidas ni confirmadas, como si estaba embarazada, como sus relaciones, algunas muy políticas, recordando que Donald Trump encabezaba Miss Universo en esa época y que si algo ha sonado con escándalo es el vínculo de Trump en relación con Rusia. El asunto es que Oksana Fyodorova continuó sus estudios de leyes, su trabajo como alta oficial de la policía militar rusa. Ahí están estas imágenes de Oksana como policía militar. Lo mismo ha seguido una carrera como actriz y cantante. La primera Miss Universo rusa, pero también la primera Miss Universo despojada o que renunció. Aquí la escuchamos cuando dejó de ser Miss Universo, lo que ella decía, explicando por qué ella no le interesaba, tras solo 4 meses, ocupar esa corona. Я уже говорила, основная моя причина – это то, что я хотела, чтобы у меня было время закончить учебу. Раз. Во-первых, языковые проблемы – это тоже немаловажная роль, потому что совершенно другой менталитет, другое понимание жизни. Y así se ve hoy Oksana Fyodorova como cantante de mucho éxito en Rusia. En Duro de Matar, un buen día para morir, emergen sembrando intriga y desconcierto nuestros villanos rusos de esta emisión. Son Yuri Komarov, personificado por el gran actor alemán Sebastian Koch, y Víctor Chagarin, interpretado por Sergei Kolesnikov. Por cierto, al fin encontramos un villano ruso interpretado por un ruso. Son ellos los rivales de John McClane, a quien Bruce Willis ha dado vida desde hace 30 años en Die Hard, aunque también entre sí estos dos villanos tienen severos problemas hasta la muerte, conexiones terroristas, amenazas, política anti Estados Unidos y el hijo de John McClane, el hijo de Bruce Willis en la película, que está en la cárcel en pleno Moscú. A ratos parece que Komarov está del lado del héroe McClane. Más tarde queda claro lo contrario, mientras se va desencadenando una trama de traiciones e intereses ocultos. Komarov tiene un espectacular escape de prisión con Jack, el hijo de McClane, de Bruce Willis. Dejan Moscú y se van hasta Chernóbil, a Ucrania, por un arsenal nuclear. Pronto también se integra a la batalla la hija de Komarov, la bellísima Irina. Malditos estadounidenses, se creen muy listos, clama Komarov, en algún momento muy acorde al estereotipo preferido del villano ruso. Lo mismo Chagarin también deja las siguientes frases, todo al estilo Bruce Willis y Die Hard. Give me your weapons. Do you know what I hate about the Americans? Everything. Especially cowboys.
Una muralla acaso tan elegante, tan eficaz como la vecina a esa catedral de San Basilio, esa muralla que rodea al Palacio del Kremlin. Muralla italiana, encabezada en el Mundial 2006 por Fabio Cannavaro, su capitano. Cierta palabra en dialecto napolitano que será incomprensible para los más privilegiados italianos del norte. Scugnizzo. Ese niño callejero, de escasos recursos, con carencias, sin altas perspectivas de éxito, cuyos días se alegran pateando un balón en los oscuros callejones de este caótico puerto, Nápoles. Como Scugnizzo, comenzó quien llegaría a ser el mejor defensor del planeta, el gran líder de la selección italiana, el primer zaguero elegido mejor futbolista de un mundial, el capitán que recibió la Copa FIFA en 2006, Fabio Cannavaro. Scugnizzo volcado en un sueño, jugar para el club de su ciudad, el Napoli. Aunque muchos años antes del debut, Cannavaro estaría en la cancha como recogepelotas. Así, un par de metros detrás de la portería, quedó marcado por la grandeza de Diego Armando Maradona, marcado para bien con el genio del 10, canonizado al llevar al humilde Nápoles a la máxima élite de este deporte, y marcado para mal cuando en las semifinales de Italia 90, con el adolescente Fabio pendiente de entregar los balones puntuales a los jugadores, Italia cayó a manos del Pelusa, eliminada por Argentina en esa misma Nápoles. Si de Scugnizzo el camino fue corto a recogepelotas, lo sería incluso más hasta el profesionalismo. Cannavaro entrenaría al lado de Maradona y no tardaría en mostrar que midiendo 1.75 es posible defender como el mejor. La enésima crisis del Nápoles, extraviado tras la convulsa salida del dios Diego, obligó a que Fabio Cannavaro fuera vendido, dejara esa, su cuna napolitana. Pasó al Parma, más tarde y más caro, pasó al Inter, más tarde y mucho más caro, pasó a la Juventus. Si Paolo Maldini había sustituido a Franco Baresi como gran caudillo de la squadra azzurra, a Cannavaro le tocó tomar el sitio de Maldini en el equipo nacional. Responsabilidad que cumpliría al máximo. Preciso, capaz de ser duro o elegante según el momento, intuitivo, seguro con el balón en los pies, poseedor de una voz que no es que se escuchara, se obedecía. Italia llegó hasta la final de Alemania 2006 habiendo concedido un solo gol, dotada, sí, de la magia de Andrea Pirlo y Francesco Totti, pero sostenida detrás por el guardameta Gianluigi Buffon y el jefe absoluto Cannavaro. El equilibrio era total. Por cuarta ocasión, el Coliseo romano podía aclamarse trono del balón mundial. Lo que ese niño recogepelotas vio que no era posible en Italia 90, como jugador lo conquistó en 2006. Fabio Cannavaro por siempre hablará en dialecto napolitano, recurriendo a las interminables bromas de la región, con una contagiosa sonrisa que confirma, por fino que se vea dentro y fuera de la cancha, el Scugnizzo vive orgulloso en él, en el capitán. C'è Cannavaro, c'è il capitano, c'è Cannavaro. Cuesta creerlo, sobre todo si se considera lo que Jorge Luis Borges se alejaría de la izquierda, pero también el mismísimo Borges experimentó una especial esperanza cuando se consumó la revolución bolchevique y nació la Unión Soviética. Por entonces, el gran escritor argentino vivía en Suiza y dedicó poemas a ese episodio histórico. Por ejemplo, en uno llamado Rusia, cuya versión original manuscrita perdura, Borges clama lo siguiente:
La trinchera avanzada es en la estepa un barco al abordaje. El mar vendrá nadando a esos ejércitos que envolverán sus torsos en todas las praderas del continente, una alusión al carácter internacional de la revolución. Sin embargo, al paso del tiempo, Borges buscó desaparecer esos textos, arrepentido por esas odas y esas palabras respecto a un régimen del cual se había alejado del todo. En 1980, ya entrado en años, en una entrevista en la que, por cierto, aprovecha, como siempre, para criticar el fútbol al que no soportaba Jorge Luis Borges, se refiere en muy duros términos a la Unión Soviética. Qué raro pensar que la Revolución Rusa, que aquella que fue una gran esperanza de fraternidad, de paz en 1918, ahora haya vuelto otra vez al zarismo, al estalinismo. En el año 1918, bueno, yo era partidario de la Revolución Rusa, y yo pensaba que, claro, tenemos un mundo sin fronteras, un mundo de paz, un mundo de justicia social, y no, tenemos un imperio muy parecido al de los zares o idéntico, ¿no? Como ejemplo del rencor, del revanchismo imperante en la Unión Soviética y en ese momento del desencanto que le generaba, Borges se refiere al cine ruso, lo halaga estéticamente, pero lo critica por lo siguiente. Esto es lo que él detectaba a través del cine ruso. Yo vi el acorazado Potemkin en octubre y vi que no había un momento, que en ningún momento los enemigos quedaban bien, que estaban hechos sin ninguna generosidad, que ya se veía el fanatismo. En su prolífica y profundísima, quizá como ninguna obra, Borges dedicó un prólogo al libro Los demonios o los endemoniados de Dostoyevsky, y ahí le dedica estas frases. Como el descubrimiento del amor, como el descubrimiento del mar, el descubrimiento de Dostoyevsky marca una fecha memorable en nuestra vida. Y después esta otra, si leo Padres e hijos de Turgenev, hoy hemos visto justamente esta obra, o Los demonios de Dostoyevsky, no puedo menos que pensar cómo sus personajes han seguido reencarnándose hasta nuestros días, lo que Borges dijo de la Unión Soviética, de la revolución, de cine ruso y de literatura rusa. Pues en esas palabras, querido Rubén Rodríguez, sombra del tricolor, desempacado de Europa. Gracias. De haber visto a todos los mexicanos que militan en el viejo continente. Con esas palabras se refería el maestro Borges a este personajazo ruso, a Dostoyevsky, una entrevista en la que también aprovecha para volver a tirar al fútbol. A él no le gustaba el fútbol, a nosotros nos encanta. Rubén. Crimen y castigo. Exactamente, el castigo del Tri o el crimen con la lista. La lista, ya salió la lista, mi querido Beto. No hay sorpresas, no hay muchas novedades. La realidad es que tenemos un deporte, algunos jugadores que son muy buenos y otros que llegan a serlos, pero somos contados. Entonces, o sea, la frase mexicana, no hay más tela de dónde cortar. Estoy de acuerdo contigo, no hay más tela de dónde cortar. Osorio se va con eso al Mundial, le viene un mes muy fuerte, tiene partidos amistosos y hay solamente que estar atentos porque Rafael Márquez tendrá solamente 2 partidos para recuperarse el nivel porque no puede ir a Estados Unidos por un problema de visado. Vamos a escuchar lo que te pregunto. A menos de 35 días para la Copa del Mundo, Juan Carlos Osorio dio a conocer su lista para enfrentar la Copa del Mundo de Rusia en Moscú. Destacan la presencia de Rafael Márquez como una de las novedades y para jugar su 5º mundial, el defensa mexicano como hombre de experiencia, calidad y líder natural. La lista no tiene más variaciones, más que los nombres constantes, hombres de experiencia y calidad que en años han estado en selección mexicana, como Guillermo Ochoa, Rafael Márquez, Andrés Guardado, los hermanos Dos Santos, Javier Hernández y el gran hombre Oribe Peralta del fútbol mexicano. Estos hombres tendrán 3 compromisos importantes de cara a enfrentar a Alemania. El primero en Estados Unidos, en Pasadena, frente a Gales. Después de ahí, el 2 de julio en la cancha del Estadio Azteca, el partido de despedida en sábado. Posteriormente, enfrentarán a Dinamarca el 9 de junio en Copenhague. Y de ahí a prepararse con todo para enfrentar a Alemania, la campeona del mundo, y así abrir la Copa del Mundo. Juan Carlos Osorio se juega absolutamente todo con estos 23 hombres que ha llamado paulatinamente y que han tenido un rol protagónico durante su proceso en casi 3 años al frente de selección mexicana. Un mundial diferente está para la selección mexicana con estos 23, eso lo sabremos después de que enfrenten a Alemania.
En 2017, la cantante Yulia Samoilova quedó varada en el epicentro de una controversia política. Inscrita como representante de Rusia para el Festival Musical de Eurovisión, las autoridades ucranianas, donde se iba a efectuar el evento, le prohibieron el acceso. La razón, que desde territorio ruso, Yulia Samoilova había ingresado en 2016 a Crimea, a esa península en el Mar Negro, que perteneció a los ucranianos hasta 2014, cuando Rusia se la anexó. Al ir a cantar e ingresar desde Rusia, entonces dijeron que ya no podía pasar a territorio ucraniano por 3 años. Yulia Samoilova tiene una maravillosa voz y una gran personalidad en escena que le han permitido consagrarse muy pronto, siendo vista como la Celine Dion rusa. Usted me dirá si le parece similar. De pequeña cantaba en bares para obreros de la industria energética en un pequeño pueblo donde nació, al norte de Rusia. Desde entonces su ascenso ha sido de verdad trepidante. Fue en un reality show donde comenzó a ser conocida, y la inauguración de los Paralímpicos de Sochi 2014 sí proyectó su talento a escala internacional. Un momento muy simbólico para Yulia por su discapacidad a causa de problemas de espina dorsal en la niñez. De hecho, Samoilova insiste que gracias al canto ha vencido las barreras físicas que la tienen en una silla de ruedas desde la niñez. Regresamos en breve. Latitud Rusia, con esta vista de la Catedral de San Basilio. Según los amantes de las artes marciales mixtas, el último zar o el último emperador ruso no cayó tras la revolución de un siglo atrás, sino dicen, vive en el cuadrilátero, vive en las artes marciales mixtas. Hoy nos referimos, en esta sección de deportistas rusos, a un personaje de culto, temible, imponente, al que muchos ven como el mejor peleador de la historia, o al menos como el que domina a esa perfección tantas facetas. Fyodor Emelianenko, el último emperador. Los amantes de las artes marciales mixtas lo saben todo de él. Como añadido a su contundencia, incluso ahora con más de 40 años de edad, con su salida del retiro para competir en Bellator. Como añadido también a las legendarias peleas que ha regalado, su parte política. Orgullosísimo ruso, ha sido político con altos cargos y ferviente apoyo de Rusia en su entrada a territorios que pertenecían a su natal Ucrania. Él nació en Ucrania. Tras vencer al brasileño Pedro Rizzo y anunciar su primer retiro, Vladimir Putin, el presidente, estuvo ahí para mostrarle su admiración, regalar unas palabras. И сказать ему спасибо от всех нас, от любителей единоборств. Благодаря ему, именно ему, этот вид искусства стал таким популярным в нашей стране. Федор, мы поздравляем и благодарим тебя от души. Muy cerca del poder, pero austero, renuente a los lujos, vive al estilo de la provincia rusa, entrando al baña o sauna tradicional, remojándose en aguas heladas, dicen que es parte de su terapia, entrenando de la manera más rústica posible. El secreto de su ferocidad lo da el propio último emperador, Fyodor Emelianenko. Años atrás no tenía nada que comer. Ahora gano mucho dinero y veo en mi rival a un tipo que me quiere devolver a esa época. De ahí viene la dureza del último emperador de las artes marciales mixtas, el último zar, Fyodor Emelianenko. Tras 18 emisiones de Latitud Rusia, quizá usted ya lo sabe, en esta sección, en este reportaje, buscamos entender la historia política, cultural de las diversas selecciones de esta Copa del Mundo, pero también diferenciar cómo la problemática social varía tanto de una a otra. En este caso, la selección de Nigeria, las superáguilas nigerianas, y con un problema étnico
y religioso en la médula del conjunto nacional. De la dominación británica llegó a Nigeria el fútbol, y de la dominación británica llegó también lo que dividiría al fútbol, como a todo lo demás, en Nigeria. Hablamos de un país que tiene más de 50 idiomas, más de 1000 dialectos, más de 250 grupos étnicos, aparte de una lacerante división religiosa entre musulmanes, cristianos y credos africanos, producto ese complejo mosaico de una terquedad inglesa, en aras de practicidad en su ocupación de Nigeria como colonia, juntar en unas fronteras a quienes no tenían nada que ver y arrastraban añejas enemistades. Sirve el fútbol como triste resumen. La selección nigeriana, las superáguilas nigerianas, siempre han sido del grupo étnico Igbo, predominante en el sureste de esta nación. A los Igbo pertenecen leyendas como Jai Jai Okocha y Nwankwo Kanu, o los más recientes, John Obi Mikel y Kelechi Ugenacho, este último portando el gorro Igbo varias veces en Inglaterra. El grupo Yoruba, hegemónico en el suroeste, tiene como bandera a Rashidi Yekini, legendario delantero y autor en el 94 del primer gol mundialista de Nigeria, aunque más allá de Yekini, no tantas estrellas más son de los Yoruba. Se estima que hasta 70% de los seleccionados nigerianos suelen ser Igbos, que así pretenden proyectarse fútbol de por medio como más fuertes y ambiciosos que el resto de los grupos. El gran clásico en Nigeria nació de esa forma. El Rangers de Enugu es Igbo, el Shooting Stars de Ibadan es Yoruba. Su rivalidad casi termina en guerra civil en 1977, obligándose a que su partido se disputara en el norte, lejos de los respectivos bastiones de esos grupos. Norte que, por cierto, es musulmán y últimamente con Boko Haram, con presencia extremista que pretende atentar contra el fútbol, prohibir su práctica. En las gradas se ha intentado consolidar un canto cuando juega la selección nigeriana. ¡Aleluya! Las águilas ganan hoy, con cristianos y musulmanes, con todos juntos. Sin embargo, la tensión es permanente, incluso al interior del plantel, cuando jugadores como Ahmed Musa han querido respetar el ayuno del mes sagrado para el Islam del Ramadán, o lo mismo con la población musulmana poco identificada con un equipo percibido como cristiano, o cuando la mayoría del plantel cantaba gospel en el autobús. Parecido también a los yorubas que han pitado a la selección por considerar que es de los Igbos, no de ellos. Complejo, sí, como todo en el país más poblado de África, lo que es mucho decir, como todo en un país con tantos idiomas, dialectos, grupos étnicos, terquedad inglesa, cuando lo diseñó como gigante colonia en África. Ha sido un placer compartir con ustedes esta nueva latitud. En la siguiente, Andrés Iniesta y aquel momento histórico en Soccer City, tan cerca del Soweto de Nelson Mandela, de Desmond Tutu. Andrés Iniesta llevando a España a la gloria. Será en la próxima latitud. Muchas gracias.